Iniciamos con la materialidad. Materialidad, de acuerdo a las normas de contabilidad bolivianas, que están en el compendio de normas de contabilidad y auditoría, norma de contabilidad 1, inciso L. Materialidad, significado e importancia relativa. Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares, debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos y que, sin embargo, no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que es y no es significativo, y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos o pasivos en el patrimonio o en el resultado de las operaciones. ¿Qué entendieron de lo que leí? Chicos. Se puede decir que es el discriminar si algo tiene valor o no, y si es o no relevante en base a los saldos de los estados financieros. Ya. Perfecto. Ok. ¿Qué más? ¿Qué entienden? ¿Qué otra persona más? Tal vez se podría decir que no son errores tan grandes, porque en una parte dice que el efecto que estos producen no distorsionan el cuadro general. Tal vez son por eso errores que puede haber en los estados financieros, pero que no distorsionan, por ejemplo, todos los estados financieros, sino solo una parte, y es por eso que tienen su importancia, no sé, es de importancia relativa. Ajá. De acuerdo. Ahora, como ustedes lo explican, dentro del marco de contabilidad, he leído una norma de contabilidad local, se basa en que tenemos que tener el mejor criterio para poder encarar situaciones que, que pueden representar un error o una pequeña distorsión. Y que debemos actuar con sentido práctico. ¿A qué me refiero con eso? ¿Alguna vez les ha pasado, hicieron burós de contabilidad, verdad? Armaron un balance general o un estado de resultados. ¿Se acuerdan? ¿Lo hicieron? Sí. Sí. Va. ¿Les cuadró a la primera? ¿O no? ¿Tuvieron problemas para cuadrar los estados financieros? Ya, chicos, no se peleen por responderme. En la experiencia, cuando ustedes arman un ejercicio, a veces no les puede cuadrar, puede que el balance no los cuadre por 100 bolivianos o por 900, pero su balance puede ser por más de 100,000, por 1,000,000, el total del activo y el total del patrimonio y el pasivo. Y ustedes se esfuerzan hasta que les cuadre al centavo.
en la realidad puede que se les presente una situación parecida. Pero ya ustedes tienen que tener presente que por 100 bolivianos ustedes no pueden presentar tarde los estados financieros que les puede generar una multa de, por decirles, $7,000. Entonces ustedes dicen, el error es inmaterial, lo ajusto, no digo que se olviden, pueden indagar dónde está, pero presentan ese estado financiero y saben que ese error no es material porque no distorsiona los estados financieros. No es que por esos 100 bolivianos esta empresa se va a quebrar, digamos, ¿no? Sino que estamos conscientes de ese error. O si tenemos que entregarle un informe al gerente general, si no nos cuadra al centavo alguna operación, no podemos demorar ese flujo de información. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo que viene a ser la norma de auditoría? He leído la norma de contabilidad. Ustedes en el material que tienen, ¿cómo han visto el tema de materialidad? ¿Me escuchan, chicos? Ok, voy a empezar a escoger por grupos. A ver. 1, 2, 3. Rosario. Rosario Aguilar. Sí, dice. Dame un número del 1 al 6. 3. Ok. Misael, ¿me escuchas? Misael Cervantes. Sí, Lice. Misael, ¿qué entiende la materialidad en auditoría? En auditoría, no en contabilidad. No en contabilidad. Ya hemos visto lo de contabilidad. Ahora lo que quiero saber es en auditoría. Bueno, lo que puedo entender que, perdón, es el grado de errores El grado de error. por el cual las cuentas se distorsionan, o se mueven, se afectan. Ok. Me parece bien. Va. ¿Alguien de tu grupo más? El Sergio. Sí, Sergio Flores. ¿Estás? Sí, Lice. ¿Qué más puedes aportar sobre lo que dijo Misael? Casi lo mismo, que son errores o algunas cosas que se han omitido, que son importantes y que pueden afectar después para tomar decisiones. ¿Va? ¿Alguien más que quiera dar su comentario? Ok. ¿Qué norma es la que marca la materialidad? Chicos, 320. muy bien. Lo tienen ahí a mano en el índice, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla. Entonces, hay una norma que define cómo tenemos que empezar a cargar. Ahora, ¿qué es lo que busca esta norma? Todos me han hablado de una manera muy subjetiva, digamos. Lo que hace
el factor de importancia relativa es pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo. ¿Ok? Es marcar esa línea, esa frontera. ¿Qué para mí es material y qué no es material? ¿De acuerdo? Entonces, si yo les digo, $1 millón será material, Yesenia, si te digo, te doy el dato solamente de $1 millón es material, ¿tú qué opinas? ¿Es material o es inmaterial? Yo pienso que es relativo, ¿no? Para diferentes tipos de empresas. Para una determinada empresa puede ser inmaterial, pero para otra que tal vez es más pequeña puede ser material. Entonces yo creo que ahí entra también lo que es los diferentes tipos de empresas que hay. Ok, de acuerdo, es correcto. Es relativo. Para una empresa que tenga su propiedad o sus activos que sean de $10 millones en su totalidad, $1 millón sí es relevante. ¿Ok? Ahora, si una empresa tiene $4,000 millones, $1 millón no le mueve la aguja. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos que poder determinar ese factor cualitativo. La norma define que la importancia relativa de desempeño es la cifra, pongan atención a eso, cifra, vale decir un número, un valor cuantitativo. ¿Ok? Que el auditor establece para la importancia relativa en los estados financieros, para reducir la probabilidad de que existan representaciones erróneas sin corregir y detectar las que excedan la importancia relativa. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a hablar de una cifra. Ahora, ¿cómo se determina esa cifra? Hay muchos criterios. Lo importante es que se siga una metodología y tener una base de información. ¿Ok? Ahora, no hay un solo método, ni un solo importe, un solo criterio para poder determinar el valor de materialidad. Se consideran el sector de la industria, si la empresa es muy antigua, no es antigua, es nueva, si es pública o no es pública. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por empresa pública y empresa no pública? Jóvenes. Hola. ¿Qué es del Estado? ¿Algún punto distinto? Fuera. Tal vez el Estado o el gobierno tiene algún tipo de participación en esa empresa. Que el gobierno tenga algún tipo de participación en esa empresa. ¿Va? ¿Otro concepto distinto? Que tal vez cuando hablamos de empresas públicas, por eso dice públicas, que la información que estas van a dar son de interés público, como lo son, por ejemplo, las empresas estatales, y las no públicas serían las empresas privadas, porque, o sea, sus estados financieros no van a ser de conocimiento público, sino que son de conocimiento privado primero. Casi, ibas bien. Muchas veces nosotros asociamos lo público con empresas estatales y lo privado, empresas no públicas.
La realidad que en el entorno es que las empresas de interés público son aquellas que a la sociedad les interesa. Pueden ser estas, estatales, gubernamentales, si quieren, no gubernamentales y privadas. Ahora, ¿qué las hace de interés público? Por ejemplo, un banco. Un banco tiene interés público. ¿Por qué? Porque es que la sociedad, nosotros colocamos la plata en ese banco. Entonces, a mí me interesa saber si ese banco anda bien, si genera utilidades, si está cumpliendo la normativa del regulador, si está ejerciendo las actividades como la norma les exige. Ese tipo de importancia es crítica, es de conocimiento, entonces es de interés público, porque el público en general tiene dinero ahí puesto. Otra de interés público son aquellas que cotizan en una bolsa de mercado, en el público, no de manera privada, sino que cotizan en una bolsa. Puede ser la bolsa boliviana, puede ser la bolsa de Nueva York, puede ser la bolsa de Tokio, la bolsa que se les ocurra. Y ahí negocian sus instrumentos. Estos instrumentos pueden ser bonos, pueden ser acciones, pueden ser pagarés, cualquier instrumento financiero que hayan desarrollado, que lo estén realizando por medios públicos. Un mercado de valores es un medio público. Entonces, para tener un criterio uniforme, aun cuando ustedes hablen con otros profesionales, las empresas de interés público son esas. Son las que tienen colocaciones que al público le interesa. ¿Por qué a usted les puede interesar cuando se han negociado bonos en el mercado? Puede que ustedes no, pero las AFPs, que es donde ustedes van a cotizar cuando trabajen, o un fondo de pensiones, si es que cambia el modelo de jubilación, va a comprar probablemente esos bonos. Y a ustedes tiene que interesar saber dónde se coloca. ¿De acuerdo? Va. La mayoría están en la ciudad de Cochabamba, ¿verdad? O Así mejor es, dicho, Lisa. ¿perdón? Sí, Lisa, así es. Ok. De acuerdo. Entonces, cuando ustedes, había un banco allá que quebró y se llevó el ahorro de mucha gente. Hubo también el caso del Banco Sur, ¿okay?, que se vio afectado también, el BBA, otras cooperativas de ahorro que generaron incertidumbre. Entonces, que son entidades públicas. Y el poder diferenciar entre la importancia relativa de esas empresas es muy distinta a una privada. Por decirles, una privada puede ser Minera San Cristóbal, es enorme esa empresa, pero no tiene bonos, no tiene una participación pública, entonces se la puede considerar como privada. En cambio, un banco se lo puede considerar ya público. Ahora, cuando hablo de San Cristóbal, es si los socios solamente hubieran sido locales. Ahora, San Cristóbal depende del Grupo Sumitomo. El Grupo Sumitomo cotiza en la bolsa de Tokio. Entonces, ellos, al ser una subsidiaria de un grupo empresarial que cotiza en una bolsa pública como que es la de Tokio, esa empresa se vuelve pública. ¿De acuerdo? Entonces, son criterios que tienen que tener claros. Va bien. ¿Alguna duda entre público y no público? Por favor, si podría repetir una vez como que la idea de la empresa pública, por favor.
Ya, la empresa pública es aquella que tiene interés de alguna forma del público en general, de las personas de a pie, si quieren que lo coloque. Que puede ser que tienen inversiones o colocaciones de dinero como un banco. Puede ser que esa empresa haya cotizado en mercados públicos. ¿Cuáles son los mercados públicos? Los que se negocian a la vista. La bolsa de Nueva York, la bolsa boliviana de valores, la bolsa de Tokio, la bolsa de Londres. Esos son mercados públicos. Ahora, también pueden ser aquellas que tengan un impacto social público. Por ejemplo, puede ser un distribuidor de luz, un distribuidor de agua, de un servicio clave. Una telefónica, ¿de acuerdo? Que son de interés público. Al público les interesa. ¿Ok? Muy bien. ¿Les quedó claro? Sí, Licen. Va. Ahora, ¿cómo se les ocurre que se puede evaluar a una empresa pública o no pública? ¿Cómo fijarían ustedes la materialidad? Chicos, ¿cómo se les ocurre medir la materialidad? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo determinarían ustedes ese valor cuantitativo? Tendríamos que ver el valor de liquidación, le dicen, o Valor de liquidación. Ya. liquidación y el múltiplo de ventas, tal vez. Múltiplos de ventas. Ok. Va. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? De acuerdo al patrimonio de la misma. El patrimonio. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? El precio también, también por el beneficio de la acción. Ok. El valor de mercado de la acción. Estaba viendo aquí en internet que hay una fórmula para evaluar también a una empresa y es que es el precio sobre, o sea, el precio sobre beneficio por acción. Precio sobre beneficio por acción. Ese es un ratio de desempeño, ¿verdad? Sí, Lisa. Va. Ok. Lo que ustedes me comentan es cierto, o sea, todos los mecanismos pueden ser válidos, pero lo que tenemos que definir es qué es importante para el usuario. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen que es importante para una empresa? Ser rentable. Ok, eso es uno. Entonces, un factor de criterio de materialidad viene a ser determinar la importancia relativa sobre los resultados, ¿verdad? Si el entorno lo evalúa y es crítico para el entorno tener utilidades o el desempeño o el resultado por una parte, ¿creen que para nosotros debería ser importante o no? Sí, Pero las utilidades no están inmersas en el patrimonio. Sí, pero las utilidades, fuera de estar inmersas en el patrimonio, también
tienes los resultados acumulados de gestiones anteriores, tienes el capital propio, tienes reservas, ¿ok? Aportes por capitalizar, puedes tener incluido también lo que viene a ser revalorizaciones técnicas, fuera del impacto del ajuste por inflación, ¿verdad? Ahora, puede que haya empresas que se evalúen en base al patrimonio, que en este caso podríamos, por ejemplo, si tomamos el esquema que se explicaba del desempeño sobre acción, tú vas a necesitar ese valor del total del patrimonio respecto al valor de mercado. ¿Ok? No está lejos. Pero cuando yo les digo, se pueden basar en base a la renta, a la utilidad, entonces tenemos un componente que es el resultado del periodo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, también hay benchmarking o lo que puedo, llevándolos al mejor resultado o al estándar de la industria de comparación para ver cómo puede ser fijado. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí se ve. Ok. Cuando nosotros hablamos de benchmarking, viene a ser un estándar sobre referencia de lo que vamos a usar para determinar la materialidad. ¿Ok? Un ejemplo puede ser el total de ingresos, como en algún momento lo explicaba Cody. Después, el total de gastos también es una referencia. El margen de contribución neto o bruto en este caso, cualquiera de los dos es un benchmarking válido. La utilidad o el resultado antes del EBITDA. El EBITDA viene a ser el interés, los impuestos, las depreciaciones y amortizaciones. Es decir, que al resultado que tengamos en el periodo, le quitamos el interés, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones. Ese es un ratio financiero. ¿Ok? Otro componente puede ser el total de los activos. Después el capital neto de trabajo. Perdón, el activo corriente también es otro componente. Después el total del patrimonio, como también lo explicaban ustedes. El flujo neto operativo también puede ser un factor. Se pueden tener ratios del pasivo respecto al patrimonio o ratios respecto a las utilidades sobre el total del patrimonio, que es un ratio de retorno. Entonces, estos son ejemplos para determinar un factor general de materialidad. Tenemos que ver cuál es el que se aplica mejor a la empresa. ¿Y cómo identificamos eso? Es cómo se evalúa esa empresa en ese sector. ¿Qué ratio les interesa a los socios? ¿Qué ratio les interesa a los inversionistas? ¿Okay? Un inversionista no necesariamente es un socio. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro ese concepto, verdad? ¿Quién me dice la diferencia entre inversionista y socio? Doris, ¿qué entiendes tú por inversionista y por socio? Lo que entiendo yo, socio, es que ha dado un aporte de capital en algún momento, tal vez en el inicio de la empresa, y que también puede tener acciones en la empresa. Y un inversionista es alguien que pone su dinero para recibir ganancias, invierte en el negocio para obtener ganancias.
da dinero. Pero Ok. sin embargo, este no es, no, tal vez no es socio, ¿no? Por algo tiene otro nombre. O sea, Va. Como tú lo dices, es eso. El socio puso aportes y forma parte de la estructura de la empresa. Puede influenciar sobre la toma de decisiones y una serie de cosas. Un inversionista es aquel que mediante otro tipo de instrumento público o privado, ¿ok?, puede colocar plata a la empresa. ¿Ok? Distinto a una acción o a la participación. Por eso hay varios tipos de instrumentos financieros. Tenemos los bonos, las letras, los pagarés, los futuros, una serie de cosas. Entonces, eso es como tenemos que ver. Ahora, a mí como persona que le ha puesto plata como inversionista, me interesa medirle bajo ciertos ratos. Entonces el auditor tiene que considerar esos factores de evaluación, de desempeño de interés público. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un ratio puede ser que la capacidad de endeudamiento de la empresa no sea mayor a, no sea mayor a 2 a 1. ¿Ok? Eso en base a cierto ratio financiero. Entonces, esos criterios también influyen en mi factor materialidad y son benchmark. Ahora, acá nosotros tenemos que enfocarnos también en el sector en el cual se desarrollan. Tenemos lo que vienen a ser entidades sin fines de lucro. ¿Ok? Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de una organización sin fines de lucro? Save the Children. Save the Children. Perfecto. Ok. ¿Otra? La universidad, por ejemplo. La universidad. Va. Ok. Son ejemplos que tienen ustedes. Ahora, cuando vemos los distintos grupos, y estos son ejemplos, o sea, tenemos startups, tenemos entidades con productos en desarrollo o en etapas, empresas activas, puede haber una diversidad, entidades destinadas con la obtención de lucro, y dentro de esas pueden tropezarse con distintos subgrupos. Entonces, tener claridad sobre el sector e investigador es importante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ustedes creen, hablemos de empresas que producen gaseosas, ¿de acuerdo? Bebidas carbonatadas. ¿Quién me da un ejemplo de una empresa que produce bebidas gaseosas? En Bolivia. Coca-Cola. Cascada. ¿Perdón? Cascada. Cascada. Ok, vamos a agarrar Coca-Cola y Cascada. ¿Ustedes creen que son comparables? No, están en diferentes órdenes de magnitud. Ok, tienen distintos, si bien podemos hablar que son de la misma industria, pero no son comparables porque el mercado a la que pueden atender es distinto, ¿verdad? Ahora, si yo comparo Coca-Cola con Pepsi, ¿creen que ya es comparable? Sí. Sí. Ya es comparable, ¿verdad? Entonces, son cosas que vamos a ir viendo. Ahora, por ejemplo, si yo comparo al Banco Unión respecto a la cooperativa San Pedro, que está en Cochabamba, ¿creen que es comparable? No, nada. No lo No. son.
¿verdad? Si bien pueden estar en el mismo grupo de entidades financieras, sus mercados, sus productos pueden llegar a ser muy distintos. Me puede decir, claro, tienen caja de ahorro los dos, sí. Pero un banco tiene una diversidad mayor de productos, como en este caso, o sea, la Coca-Cola respecto a la Cascada, pueden producir bebidas carbonatadas. Pero la Coca-Cola, pues fuera de eso, tiene un componente de mercadeo, de productos adicionales que venden, que la Cascada no. Entonces, son criterios que vamos manejando. De acuerdo. Muy bien. Ahora, cuando nosotros empezamos a manejar, este es un cuadro de una de las Big Four de Pricewaterhouse, que da los lineamientos de cómo establecer la materialidad. ¿Okay? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. En este sector dice, entidades orientadas al lucro. Si es PI, que PI significa Public Interest Entity, son entidades de interés público. Sobre la utilidad o pérdida antes de impuesto, manejo, le tomo el 5%, es decir, si su resultado antes de impuesto, y me refiero de impuesto antes del impuesto a las ganancias de las empresas, o del IUE, ese importe, si son 100,000, yo agarro el 5%. Esa es mi materialidad general. ¿De acuerdo? Si es una entidad que no es PAI, que no es pública, puedo ser más flexible. Entonces, un 10%, hasta un 10%. Puede que sea un 6, puede que sea un 5. Eso se saca bajo cierto tipo de criterios. ¿De acuerdo? Pero hasta un 10%. Cuando son entidades sin fines de lucro, podemos trabajar con el total de los ingresos, con el total de los gastos o sobre el total de los activos. Y dependiendo, en los primeros dos que les dije, puede ser para PAI 1% y para non-PAI hasta un 2%. O se puede tomar el total de los activos, que puede ser un 0,5% hasta un 2%. Y así para las de distintos grupos de entidades o características. Ahora, estas no son las únicas. Estas son las reglas generales que Pricewaterhouse manejó. KPMG tiene lo mismo, Ernst & Young tiene lo mismo. Y va. Entonces, esto se suma de un factor de experiencia y de lo que nosotros leemos en el mercado como importante. ¿Va? Muy bien. Ahora, estos son los casos que vamos a empezar a resolver. ¿De acuerdo? Y les voy a compartir estos casos que tienen una solución tentativa y también, perdón, les voy a compartir, no lo está cargando como tiene que ser, el programa de trabajo. Un modelo de programas de trabajo. Entonces vamos a empezar a documentar y ustedes me van a empezar a preparar estos documentos para cada una de las respuestas y soluciones que vamos trabajando. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo. ¿Ok? No es la regla general. Si ustedes quieren utilizar otro papel de trabajo que entregue la misma información, no tengo problema en que lo aplique. ¿De acuerdo? Pero esto para mí les va a facilitar cierto tipo de información. Ahora, para la próxima clase, les pido que lean el caso 1, ¿de acuerdo? Y el caso 2. La próxima clase, el miércoles, vamos a empezar con el armado del caso 1.
El caso 2, como para que ya puedan ustedes empezar a vincular las necesidades que van a tener. Y vamos a ir empezando a trabajar con el material ya en aula. Les voy a pedir que también dispongan del armado de planilla llave. ¿Tienen el armado de planilla llave o no? Ok, supongo que no. Les voy a dar un ejemplo. ¿Alguna duda hasta ahora? Muy bien. Entonces, chicos, a los grupos. Les voy a tomar la lista al inicio de la clase, a mitad de la clase y al final. Entonces, espero que todos los participantes se encuentren. Solamente pueden tener las faltas en base a lo que establezca una autorización. ¿De acuerdo? Y esta tiene que ser justificada. Va bien. Esto, el resultado final de esto va a ser el que va a ponderar sus notas. Si tuviesen algún problema con algún miembro del equipo que no esté cumpliendo las tareas como tiene que ser, hablen conmigo, nos reunimos entre el grupo y definimos acciones. ¿De acuerdo? Les agradezco. Si no tienen ningún comentario adicional, los libero. Que tengan un excelente resto de jornada. Gracias, Licen. Pase bien. Buen día. Gracias.